En el comentario de hoy hablamos de las posiciones que tienen tanto Luis Abinader como Leonel Fernández sobre el financiamiento a campañas políticas por el narcotráfico. Es interesante ver cómo estas dos figuras, altas figuras de la política nacional, están coincidiendo en que el narcotráfico debe salir de la política nacional y sobre todo del gobierno. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, declaró lo siguiente, y cito: "A la fuerza del pueblo jamás va a penetrar el dinero del narcotráfico". Esa es la declaración del presidente Fernández hace unos días. Y más recientemente aún tenemos al presidente Abinader en su visita a Nueva York, donde sostiene y enfatiza de que su lucha contra el narcotráfico y sobre todo la influencia del narco en la política jamás tendrá lugar y que la única forma que él se detendrá de esa lucha es si se muere. Primero muerto antes de dejar esa lucha, esa batalla. Así dijo Abinader. A mí personalmente me preocupó esa declaración porque decir en voz alta de que la muerte es lo que te puede librar a ti, quitarte de esa batalla, de esa gran contienda que llevas contra un flagelo que afecta por tantas décadas a la humanidad, es una declaración valiente. Es valiente, pero tal vez es arriesgada venir desde la figura de un presidente a hacer una especie de declaración como esa, que solo la muerte me detiene de esta lucha contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra política. Es preocupante porque sobre todo tenemos una noticia que llamó mucho la atención y es que el presidente Abinader se fue a Nueva York, se fue en un vuelo comercial y se fue también en clase regular, no se fue ni siquiera en primera clase. Entonces, luego de ese viaje, de que llega a Nueva York, da esas declaraciones que tal vez no sea algo preocupante per se, pero cuando uno lee entre líneas y cuando uno es cuidadoso con el uso de las palabras, entiende de que tal vez esta declaración no fue la más apropiada. Es verdad que él está comprometido con luchar contra la corrupción, es cierto de que toma un esfuerzo sumamente arduo para hacerlo, pero de ahí meter el tema de la muerte, que es lo único que te puede parar a ti para detener esa lucha, me pareció a mí personalmente un poco arriesgado, complicado y tal vez no necesario de llegar a ese punto. Ahora, sin ánimos de justificar lo que ha venido pasando en la política nacional y en las campañas que se han estado haciendo, hay que reconocer de que hacer política en República Dominicana, en Latinoamérica y hasta en el mundo es navegar en aguas turbulentas. Es complicado porque el poder y el nivel, la cantidad de dinero que produce el narcotráfico, los miles de millones de dólares que produce el narcotráfico, es una cantidad que sencillamente es difícil de obviar. La política que se alimenta de dinero, que se alimenta de gestiones que se hacen con dinero, es muy difícil que pueda obviar una industria que está metiendo a las naciones miles de millones de dólares. Pero a veces queremos quedarnos en los síntomas de una enfermedad. Los síntomas son que está penetrando al Congreso Nacional, que está penetrando la política y que hay gente que se están limpiando sus imágenes, lavando dinero, pero también lavando sus personalidades y sus identidades, metiéndose a la política, consiguiendo inmunidad, etcétera, etcétera. Pero todo esto es un síntoma de la enfermedad. La esencia del narcotráfico es algo que debemos entender para que sepamos cuál es la enfermedad. El narcotráfico, en esencia, es una manifestación de la degradación social que ha vivido el mundo. Degradación social porque es un segmento de la sociedad que ha abrazado los estupefacientes, las drogas ilícitas, para escapar de una realidad que no soportan. Los grandes consumidores, los países de mayor consumo de drogas, entre ellos están los Estados Unidos de Norteamérica, un país del primer mundo, potencia mundial aún, y que la gente, algunos tienen la capacidad de consumir drogas ilícitas y otros llegan al punto de que ya ni siquiera tienen cómo consumirlas, cómo adquirirlas, y llegan al punto de uso de drogas sumamente nocivas como el crack y otro tipo de drogas
que terminan destruyendo la vida de esas personas. ¿Qué pasa con esa parte de la sociedad que le llaman escoria social? Son gentes que ya no tienen ningún valor para una sociedad, no son más que un estorbo. Sin embargo, vivimos en un capitalismo despiadado, que hasta el último centavo que las personas puedan conseguir, se lo arrancan para venderte una piedra de crack o para venderte cualquier droga barata, que te haga sentir que estás sobreviviendo a una crisis de existencia que no soportas. Es un acto inhumano el hecho de tener a una gran parte de la población adicto a estupefacientes, a productos sin los cuales no pueden o no quieren vivir. Sería de gran pérdida para el capitalismo despiadado del que le hablo deshacerse totalmente de las drogas y del tráfico de drogas y de la producción de las drogas. Porque, como les digo, representa miles de millones de dólares anuales. Si se pierde estos miles de millones de dólares anuales, de seguro hubiesen cosas, actividades humanas más positivas que pudiesen reemplazar esa parte. Sin embargo, dejar un sistema que funciona y que seguramente, cuando digo seguramente, es que es seguro de que te produce miles de millones de dólares anuales, que es el narcotráfico, es una duda y es una cuestionante a la que el capitalismo no se quiere someter. Porque pudiese funcionar, pudiesen haber formas de elevar la capacidad humana para que podamos vivir sin ese tipo de handicaps, le llaman, sin ese tipo de muleta de que haya que estar endrogado para vivir. Hay maneras y es posible que la humanidad pueda llegar a ese punto, pero ya estamos a un nivel de evolución y a nivel de adicciones, a nivel de narcotráfico, a nivel de estupefacientes, a nivel de que ya en las escuelas los jóvenes están consumiendo drogas para no dormirse en la clase porque se fueron para un party en la noche. Y ya le estoy hablando de la cultura norteamericana, países un poco más desarrollados que el nuestro, donde los estudiantes quieren irse de fiesta en la noche, pero no se quieren quemar en la escuela, se endrogan de noche para gozar en la fiesta y se ponen otra droga en el día, Adderall se llama, para no dormirse en las clases, por ejemplo. Y otras nuevas que han salido que tal vez yo no estoy enterado de las que son. En la cultura de la música y del arte tenemos la depravación y la promoción diaria de estupefacientes, de drogas, de pastillas, de pepas, etcétera, etcétera, que son sin duda alguna un reflejo de cómo la ciudad se ha hecho dependiente de estupefacientes para supuestamente poder vivir y ser feliz y no estar deprimido o triste. Nos estamos haciendo esclavos de estupefacientes, nos estamos haciendo esclavos de drogas, nos estamos haciendo esclavos de un sistema económico capitalista que se está lucrando de eso y que esos miles de millones de dólares van a lugares que tienen el conocimiento de lo que están causando a nivel social, de la degradación del ser humano, pero el capitalismo no ve humanidad, el capitalismo ve los números y punto. Hasta aquí el comentario de hoy.